¿Qué harías si tu jefe te ordenara humillarte delante de todos? El vidrio del piso ejecutivo devolvía un cielo limpio que no estaba hecho para los que vivían abajo. Allí dentro, las luces eran frías y el brillo de las mesas hacía que todo pareciera importante, incluso cuando lo que se decidía era injusto. Valentina Ríos conocía ese reflejo, pasaba por él cada mañana y le pedía a la ciudad un trabajo que alcanzara para la medicina de su madre y para las deudas que nunca dormían. Era asistente ejecutiva en Grupo Solaris. Su nombre estaba en tarjetas, en la libreta digital del calendario, en la voz formal de los recepcionistas, pero no en las mesas donde se tomaban las decisiones verdaderas. Tenía 31 años, manos que aprendieron a ordenar papeles antes que a tocar un piano, una sonrisa que aprendía a ser firme aunque el cuerpo pidiera descanso. Vivía con doña Esperanza, su madre, cuyo pulso había cambiado los últimos meses por culpa de una enfermedad que no perdonaba la espera. Entre recetas y noches en vela, habían sobrevivido con un sueldo que no alcanzaba para gestos grandiosos. Alcanzaba para la dignidad diaria y para escondites pequeños de esperanza. Por eso Valentina no era heroína. Era una mujer agotada que se levantaba temprano, que hacía presentaciones impecables y que guardaba la cuenta del supermercado como si fuera una reliquia. Esa mañana, como muchas otras, se ajustó la blusa en el ascensor mientras el edificio la subía. Saludó a la guardia de recepción con la familiaridad de quien pasa todos los días por la misma puerta. La sala principal del consejo estaba dispuesta como un escenario. Sillas largas, un estrado de cristal, cámaras internas dispuestas para registrar la solemnidad del poder. Rodrigo Castellanos ya estaba allí, vestido con la indumentaria de quien ha decidido que el mundo debe obedecerle. Su voz, cuando habló, cortó la sala como un vidrio que se resquebraja. «Se ha filtrado información sensible a la prensa», dijo Rodrigo lento, observando una pantalla donde aparecía una noticia a medias. «Alguien rompió la lealtad de este equipo. Alguien traicionó la confianza». Hubo miradas, cuchicheos contenidos. Valentina sintió el peso de las palabras, aunque no comprendía por qué la señalaban a ella. Había sido diligente. Había cerrado y enviado correos, había corregido agendas, había atendido llamadas fuera de hora. Sin embargo, cuando Rodrigo centró su dedo hacia ella, el mundo se volvió pequeño y todos los reflejos del vidrio parecieron apuntarla. «Valentina», dijo, con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Tú tienes acceso a todo. Tú organizas la agenda de este despacho. Tú abres documentos que otros ni siquiera miramos. ¿Qué tienes que decir?» No hubo gesto de defensa de parte de nadie. Se esperaba en la sala una respuesta pública, una demostración de arrepentimiento, una sentida disculpa, un sacrificio simbólico que cerrara el asunto. Rodrigo sabía cómo fabricar esos gestos. Había contratado consultores para eso, para convertir fragilidad en espectáculo. Su orden no fue mediada por el protocolo. Fue un mandato crudo que resonó en la sala y prohibió la duda. «Arrodíllate y pide perdón». La frase cayó como una sentencia. Algunos contuvieron la respiración. Otro, sin pensar, grabó con el teléfono. Había algo primitivo en esa exigencia. Reducir a la persona a un nivel más bajo para que la jerarquía volviera a parecer invencible. Hubo un silencio que no era aire sino expectación. Rodrigo esperó que el latido de la humillación hiciera su trabajo. Valentina miró a la sala. Vio las caras de colegas que años atrás le habían enseñado a calentar el café de la máquina. Vio a Sonia, que cruzó los brazos pero no dijo nada. Vio a Marcela Fuentes, la directora de Recursos Humanos, con las manos apretadas bajo la mesa como si intentara ocultar su miedo. Y vio en la primera fila a don Alberto Peña, el socio fundador que todavía mantenía una entrada casi ceremonial en la junta. Don Alberto bajó la mirada. Sus manos, tan temblorosas como las de un anciano que juega ajedrez con las memorias, buscaron en su bolsillo. La orden de Rodrigo era una trampa obvia. Arrodillarse hubiera sido una entrega tanto al desprecio como a la humillación pública que Rodrigo necesitaba para reafirmar su control. Valentina lo sintió. No era heroísmo crudo,
Era el instinto de quien sabe que una sola acción puede arruinar la dignidad de su vida entera. ¿Se arrodillaría por un empleo que apenas le alcanzaba para la medicina de su madre? ¿Se daría por vencida en la cara de tanto poder? Hubo un momento de quietud, un tiempo en que las respiraciones se volvieron visibles. Valentina respiró, abrió la boca y la sala, que esperaba una disculpa, recibió otra cosa, una frase que no alzó la voz, pero que resonó con claridad. No me arrodillaré ante quien usa a la gente como decoración. Las palabras fueron modestas, pero lo que había detrás de ellas era contundente. Una acusación que no levantaba la voz, que no pedía permiso para existir. No fue una réplica impulsiva. Fue la consecuencia de años de observación y de pequeñas injusticias comprimidas en ese instante. El murmullo estalló. La tensión cambió de dirección. Rodrigo palideció como si un espejo le devolviera algo que no quería ver. Su mandíbula se tensó. Quiso recuperar la escena, reubicar el poder. Pero el teatro del poder depende más de los otros que de la voluntad del actor. Si no hay sumisión, el guión se descompone. «Entonces no tienes lugar aquí», dijo Rodrigo rápido, como si quisiera tapar un resbalón. «Vas a salir ahora mismo. Hazlo y llévate tus pertenencias. Que quede claro que esto es por falta de confianza». Fue una orden pública de despido. No hubo proceso, no hubo un intercambio de correos ni un acta formal durante ese instante. Fue un gesto performativo, el jefe que expulsa para recordar a todos quién manda. Un gesto que, para él, restauraría la calma. Para Valentina fue el quiebre que ya intuía desde hacía semanas. Recogió su caja. En su bao de cartón había una taza con una frase de motivación, una libreta con fechas que pronto serían solo memoria, un reloj que había sido regalo de cumpleaños de su madre. Cada objeto era un pedazo de historia que no cabía en su puesto, pero sí en su vida. Caminó hacia la puerta entre miradas mezcladas, algunas curiosas, otras complacientes, unas cuantas avergonzadas. Doña Esperanza hubiera dicho que mantuviera la frente en alto, y eso fue lo que hizo. Afuera, el ascensor la devolvió a la ciudad que no se impresionó por la escena ejecutiva. Los taxistas, el ruido, la indiferencia eran un alivio, un mundo donde nadie le exigía arrodillarse a nadie. Se sentó en una banca del parque que quedaba frente al edificio. El día olía a gasolina y a pan recién horneado. Sus manos apretaban la caja. Abrió la tapa para mirar los objetos uno por uno, como si al colocar cada cosa en su lugar pudiera ordenar también lo que quedaba por dentro. Fue entonces que lo encontró. Un papel doblado, arrugado, escondido debajo de una carpeta. No era una nota de despedida, era una instrucción. «Busca a don Alberto, no vengas a la empresa, ven esta tarde, sola. Casa de la Loma, llave debajo del macetero». No había firma, solo una caligrafía temblorosa. La nota tenía la urgencia de quien escribe con miedo. Frases cortas, sin puntuación, con un «por favor» implícito. Valentina la sostuvo como quien recibe una llave de emergencia. No entendía por completo, pero comprendió lo suficiente para que su corazón se acelerara. Alguien en adentro le había dejado un camino para la verdad o para un peligro calculado. No era el momento para dudas ruidosas. Había muchas formas de traición y solo una posibilidad de averiguar, buscar a don Alberto. Antes de levantarse el teléfono vibró. Un número no guardado. Ella miró la pantalla con la sensación de que alguien la seguía con la mirada. No contestó. Dejó el aparato en silencio y guardó la nota en la libreta. Caminaría a la casa de don Alberto esa tarde. No le gustó la idea de ir sola, pero tampoco le gustó la idea de esperar en silencio. Entendió, en una forma elemental, que el acto de permanecer inmóvil podría costar más que cualquier exploración que pudiera costar alguna noche de desvelo. Se levantó. «Si esta historia te importa, suscríbete y quédate conmigo. Hay decisiones que se toman en silencio y consecuencias que se sienten durante años». La casa de don Alberto estaba en una calle que parecía haberse quedado fuera del tiempo. El portón era de hierro y las plantas del jardín no habían sido podadas para impresionar a nadie. Entrar fue como empujar una puerta que ya sabía que la esperaba. Lo primero que percibió fue el aroma a café,
a papel viejo, a un otoño que persistía. Don Alberto la recibió con la cortesía ajada de quien guarda gestos a pesar de los años. Tenía las mejillas hundidas, como si las preocupaciones le hubieran comido lo que antes sobraba. Sin embargo, cuando la vio, una chispa de alivio le cruzó la cara. «Valentina», dijo con voz rasposa, «menos público, ¿no? No soy buen actor frente a audiencias». Ella dejó la caja en una silla. La casa tenía fotografías enmarcadas, jóvenes con corbatas antiguas, retratos de una instalación que olía a trabajo honesto de otra época. En una esquina, un montón de cuadernos apilados con cuidado, una biblioteca con lomos que hablaban de fusiones y balances. Don Alberto le ofreció una taza de café y ella la tomó sin pronunciar palabra. «Él ordenó que te arrodillaras», dijo después de un silencio, como si soltara una pieza que había sostenido demasiado tiempo. No le conocía esa violencia. Rodrigo ha aprendido a confundir el volumen con el poder. Valentina pensó en la frase que había dicho, en cómo había dado forma a un reproche que no era exagerado. La gente vestida de éxito muchas veces ignora que la dignidad no se negocia. Don Alberto la miró como buscando confirmación de algo que ya sospechaba. «No fue tu culpa», dijo él. «Hay cosas que se esconden detrás de lo que se ve, cosas que yo, por años, preferí callar». La confesión no fue épica, fue un susurro cargado de culpa. Don Alberto dejó la taza sobre la mesa y fue hacia un armario. Al abrirlo, sacó un sobre grueso. Dentro había fotocopias, impresiones, hojas selladas con anotaciones a mano. Lo que sabía no era un rumor, era un archivo. Entregó una carpeta a Valentina con cuidado, como quien pone una luz en las manos de quien tiene miedo. «Esto no es un golpe», advirtió. «Es evidencia. No la toques sin leerla. No la saques de aquí sin asegurarla. Rodrigo ha sabido moverse rápido. Tiene gente en lugares que no imaginas». Ella hojeó la carpeta con dedos que no temblaban del todo. Había contratos con cláusulas truncadas, transferencias que no tenían destino claro, notas de reuniones con cifras que aparecían y desaparecían como por arte de magia. Entre las hojas encontró el nombre de una empresa pantalla. En otra, la referencia a un proyecto que había cambiado el destino de decenas de familias. Había fechas, firmas, iniciales, y debajo de todo eso, un cuaderno más pequeño, cuya tapa llevaba la letra conocida de Ernesto Ríos, su padre. El cuaderno no era solo un archivo financiero, era un testamento en tinta. Ernesto había anotado cosas en ese cuaderno cuando trabajaba como proveedor. Nombres, números, descripciones de operaciones que no cuadraban. Era la memoria de alguien que, con su trabajo y su honestidad, había tropezado con una maraña que luego pasó por encima de él. Para Valentina, ver la caligrafía de su padre era sentir la cercanía de aquel que ya no estaba, y a la vez una confirmación dolorosa. La lucha que su familia había tenido no era un accidente, había sido parte de algo organizado. Don Alberto se dejó caer en un sillón. Sus manos temblaban ligeramente. «No sé cuánto tiempo más pueda sostener esto», confesó. «Hice lo que pude. Guardé copias, porque en una empresa así uno aprende que los papeles son el único idioma que no miente. Pero yo ya no sé quién protege a quién». Valentina lo escuchó. La carpeta caliente en sus manos era ahora una pieza tangible de la realidad que empezaba a revelar su forma. No era solo la defensa de su propio empleo, era algo que podía afectar a muchas otras personas. Sintió el peso de la responsabilidad en su estómago. No era una heroína, repetía en su cabeza, pero tampoco podía cerrar los ojos. Don Alberto empezó a relatar, sin orgullo ni dramatismo, pequeñas historias. Cómo se firmaron contratos con la presión de un plazo, cómo ciertas compras se hicieron por debajo de la mesa, cómo un proveedor cambió de nombre y volvió a aparecer en otra licitación. No acusaba con vehemencia, ofrecía hechos. Hablaba como quien echa piezas sobre la mesa y deja que la lógica haga el resto. «Si alguien se entera y lo certifica», dijo con esa voz que pretende no suplicar y termina suplicando, «puede que haya un camino, pero será caro y largo. Hay que proteger testigos. Hay que coordinar con alguien que sepa exponer sin arriesgar lo que no se debe arriesgar».
Valentina recordó la nota en la caja, la sugerencia de discreción. La lealtad tenía muchos nombres en esa casa. A veces se llamaba silencio, a veces aval. Pero la verdad, cuando la miras de frente, pide aliados. ¿A quién llamamos?, preguntó ella sin buscar solemnidades. Don Alberto la miró con un brillo que mezclaba alivio y miedo. «Que hay un periodista», dijo, «y una abogada que no le teme a las instituciones. Sus nombres no son seguros si los digo en voz alta aquí, pero puedo facilitar el contacto. Simón Vargas escribe profesionalmente y no vende historias. Catalina Reyes trabaja de forma independiente. Si vamos por la vía pública tenemos que hacerlo bien. Pruebas, testimonios, respaldo legal. No podemos improvisar». En la casa, el reloj marcaba las horas con la paciencia de quien ha visto pasar años. La tarde caía en tonos naranjas por la ventana. Valentina pensó en su madre, en las noches que había pasado contando monedas y en el centenar de pequeños abandonos que la habían hecho sentir vulnerable. Pensó en Rodrigo, en su orden humillante, en la sala ejecutiva que pretendía convertir todo en espectáculo. No era simple ira lo que la movía, era la suma de pequeñas indignaciones que juntas podían convertirse en una demanda de justicia. Don Alberto le dio una carpeta más, fotocopias de los correos que parecían inocentes por sí solos, pero que, leídas en cadena, mostraban un patrón. Había un mapa, había medios y tiempos, había también notas personales suyas, arrepentimientos, fechas en que había pensado en hablar y no lo había hecho. Su voz se quebró por primera vez. «Mi vida no me alcanza para arreglar lo que hice mal», murmuró. «Pero no puedo dejar que continúe así. No quiero que más gente pague». Valentina sostuvo el cuaderno de Ernesto. Las letras del padre se le antojaron ahora como una brújula. «Lo haremos bien», dijo. «No por venganza, por orden». Callaron. Fue un silencio de estrategia. No la heroica espera de los grandes gestos, sino la pausa de quien prepara un plan. Don Alberto se levantó y fue a la ventana. Miró la calle y por un segundo pareció un hombre consciente de que el tiempo era una suerte de juez que apenas empezaba a abrir su carpeta. «Hay algo más», dijo sin volver la mirada. «Marcela sabe más de lo que dice. No la subestimes. Muchos han tomado decisiones por miedo». Valentina pensó en la directora de RRHH, en sus manos apretadas en la sala ejecutiva. En el fondo, la culpa y el miedo se parecen. Tal vez Marcela fue cómplice por temor, tal vez por conveniencia. Las posibilidades eran muchas y ninguna justificaba la humillación que Rodrigo había intentado aquella mañana. El teléfono de la mesa sonó y ambos miraron hacia él como si fuera un tigre enjaulado. Don Alberto no contestó. El sonido cesó. Fue un pequeño sobresalto que redobló la sensación de precaución. «Esto tiene que quedar entre nosotros hasta que estemos listos», advirtió. «Si alguien sospecha que las piezas se están moviendo, nos barrerán». Ella asintió. No había espacio para discursos heroicos, solo pasos calculados. Había que proteger a su madre, asegurar las pruebas, contactar a quienes sabían destapar sin romper todo. Entendió en ese momento que su despido público no había sido un cierre, sino un empujón hacia algo mayor. Mientras salía de la casa de don Alberto con carpetas y cuadernos apretados contra el pecho, una sensación nueva la atravesó. Miedo, sí, pero también una clase de alivio. La noche comenzaba a plegarse sobre la ciudad. Las farolas proyectaban sombras largas. Valentina caminó pensando en la próxima jugada. Sabía que no podía volver a la empresa. Sabía que, si había un plan, debía ser más hábil que la maquinaria de quien ostentaba poder para ocultar verdades. Su voz interior, esa que había permanecido baja durante años, se hizo más audible. Es cierto que el riesgo era grande, pero la posibilidad de desenterrar la verdad pesaba más que la supervivencia de un cargo que la había reducido a un objeto. Al cruzar la esquina sintió por primera vez en estado de alerta que alguien la observaba. No hubo miedo teatral. Hubo la sensación sobria de no ser la única ficha en un tablero. Caminó más rápido, con la carpeta pegada al cuerpo, hacia la estación de buses. La ciudad no ayudaba a la moral, pero proveía rutas de salida y entrada.
Valentina se permitió un pensamiento práctico: conseguir un lugar seguro para pasar la noche, llamar a Catalina y a Simón en la mañana, poner en orden la casa de su madre. No tenía un plan completo, tenía un comienzo y la decisión de no retroceder. La avenida estaba llena de luces, los edificios indiferentes, pero por debajo del brillo, en carpetas y cuadernos, latía una posibilidad de verdad. Ella la sostenía con sus manos, con la decisión que había tomado en la sala ejecutiva: no arrodillarse ante la humillación. Esa frase había sido el disparador. Ahora, además de su dignidad, tenía en las manos pruebas que podían convertir la indignación en acción. En algún lugar de la ciudad, alguien encendió una radio. Un conductor hablaba de otro tema, una noticia menor en comparación, y la noche siguió su curso. Para Valentina, sin embargo, nada volvió a ser igual. Tenía una carpeta, un cuaderno de su padre, y la sensación de que la moneda ya había caído al aire. Y mientras la puerta del edificio de don Alberto se cerraba detrás de ella, una voz en la memoria le recordó que las verdades necesitan de manos que las nombren. No era una promesa de gloria, era un mandato silencioso que, desde el silencio de su corazón, la empujó hacia adelante. Salió de la casa de don Alberto con las carpetas apretadas contra el pecho y la sensación de que ya no era la misma mujer que había entrado. La ciudad la recibió con su indiferencia habitual, pero dentro de Valentina algo se movía con la fuerza precisa de quien ha decidido que ya no va a aguantar. Esa noche apenas pudo dormir. Las hojas del cuaderno de su padre le seguían el ritmo del pulso. Números, nombres, direcciones, comentarios escritos como quien apunta, clandestinamente, la verdad que nadie quería ver. No eran acusaciones furiosas, eran anotaciones de quien trabajó años de forma honesta, y por eso mismo registró las irregularidades que ahora parecían dibujar una red. Había algo más, una entrada, de puño torpe, que hablaba de un encuentro a media tarde, de facturas que no cuadraban y de una sensación de peligro. Si esto llega a manos equivocadas, había escrito Ernesto en una de las últimas páginas, me quedo sin techo y sin voz. La frase dejó en Valentina un sabor a culpa, por no haber leído antes lo que su padre había anticipado. A la mañana siguiente llamaron en cadena. Primero Simón Vargas, con su voz medida, dijo que podía encontrarse en una cafetería cerca del centro en 1 hora. Catalina Reyes pidió por mensaje una copia escaneada de lo que tuvieran y la advertencia de que no mandarán nada sin protocolos de seguridad. Valentina, aún temblando por el cansancio, contestó con brevedad y confirmó los encuentros. No quería hablar en la calle. Prefería la sobriedad de un despacho o la discreción de una sala de reuniones pequeña. No era el momento de improvisaciones. Simón llegó con 2 tazas de café en mano y un bloc en blanco. Tenía mirada de quien ha visto muchas historias y sabe cuándo una merece ser contada con precisión. Catalina apareció más tarde. Mirada franca, chaqueta discreta, manos que no titubeaban al extender una tarjeta de presentación. Su primer gesto antes de palabras fue pedir las carpetas y el cuaderno de Ernesto. Lo primero es cadena de custodia, dijo. Así empezó la parte que no era heroica, sino meticulosamente técnica. Comprobar, documentar, proteger. Durante 2 días trabajaron en silencio y de forma sigilosa. Escanearon páginas, tomaron fotografías con metadatos intactos, verificaron firmas y cotejaron transferencias. No se trataba de crear teorías, se trataba de montar un mapa con ejes irrefutables, contratos, órdenes de compra, correos electrónicos que parecían inocentes hasta que se leen en hilera. Catalina elaboró un expediente ordenado por fechas y por actores. Simón, por su parte, empezó a redactar el esqueleto del reportaje investigativo, pero con la advertencia de que no publicaría nada hasta que el equipo legal hubiera presentado medidas cautelares que protegieran a los involucrados y evitaran que Rodrigo barriera la escena. Los días siguientes trajeron más piezas. Sonia, la compañera que había sido desplazada, envió un mensaje con capturas de pantalla que documentaban instrucciones internas para rehacer licitaciones. Eran fragmentos, a veces borrosos, pero que casaban con las notas del cuaderno
y con las fotocopias que don Alberto había entregado. Marcela, en cambio, no respondió a las primeras llamadas. Catalina insistió con prudencia. No forcemos a nadie. Si Marcela tiene miedo, debemos darle garantías. Había una línea clara entre persuadir y exponer. La abogada sabía que la protección de testigos era tan importante como la prensa. En la tercera noche, cuando el intento de golpe del poder parecía aún latente, se produjo el golpe de Rodrigo. Antes de que el equipo pudiera presentar nada, la policía llegó a la casa de don Alberto con una orden de detención por presunto fraude y malversación. La noticia corrió como un aviso de tormenta. Detienen a socio fundador de Grupo Solaris, decían los titulares mensajeros. La jugada era predecible: acallar al custodio de pruebas para que la memoria se disolviera. Lo que Rodrigo esperaba claramente era que la atención pública girara sobre el anciano y no sobre las evidencias. La escena de la detención fue tan injusta como calculada. Don Alberto, confundido y tembloroso, intentó explicar que las copias estaban en manos de terceras personas y que su intención había sido siempre la de proteger la verdad. Nadie le creyó en el primer momento. En el ruido de sirenas y cámaras, la versión oficial se plantó con facilidad y fue servida a la opinión pública como sospecha fundada. Valentina vio la foto de don Alberto esposado y sintió que el mundo había dado un paso hacia atrás. No por miedo, sino por la urgencia. Si quien tenía las hojas quedaba fuera de combate, ¿cómo podrían sostener la acusación? Allí fue cuando Catalina activó lo que durante días había planificado en la oscuridad. Presentó una solicitud de medidas cautelares ante un juzgado, acompañada por la documentación escaneada y una petición urgente de acceso a la información fiscal de varias cuentas vinculadas a la corporación. No prometió milagros. Solicitó acciones concretas: que se preservaran los documentos, que se bloqueasen las transferencias sospechosas hasta que se determinara su origen, que se admitiera la intervención de peritos independientes. En paralelo, Simón preparó el reportaje con la prudencia de quien sabía que las palabras, bien cronometradas, podían hacer que un aparato robusto perdiera su gracia. El plan fue simple en su intención: presentar lo legal y lo mediático de forma simultánea. Si los poderosos intentaban borrar las pistas, no habría tiempo. La publicación saldría a la luz el mismo día en que la abogada solicitara el congelamiento de cuentas y la aceptación de pruebas en audiencia. No era una estratagema sucia, era el cordón de seguridad que evita que los dueños del poder dispersen la evidencia antes de que la justicia la pueda considerar. Mientras tanto, la presión sobre Marcela aumentó. Ver a don Alberto esposado fue un sacudón que rompió las costuras del miedo. Desde adentro, Marcela veía las llamadas, las instrucciones, los correos que, en su momento, había firmado bajo la sombra de la intimidación. Catalina le ofreció garantías: testificaría protegida con su declaración en un entorno seguro. Su colaboración sería valorada en términos de reparación, no de venganza. Marcela finalmente cedió. Llamó a Valentina en la madrugada y pidió verse. Su voz al otro lado de la línea sonaba como la de alguien que ha cargado un peso demasiado tiempo. El encuentro fue breve y tenso. Marcela apareció con lloros contenidos y una carpeta que parecía su propio juicio. «Firmé cosas que no entendía», murmuró, y luego detalló cómo había habido presiones desde la dirección para apurar tramitaciones, ajustar facturas y cerrar la operación. Catalina la tranquilizó y le explicó que la mejor forma de reparar era la verdad ordenada. Marcela prometió entregar correos internos y testimonios. No lo hizo por heroísmo desinteresado, lo hizo por la necesidad de volver a mirar al espejo sin ver la sombra de la complicidad. Su confesión no borraba lo hecho, pero sumaba una pieza crítica a la investigación. En un mes, aquello que parecía poder desaparecer se convirtió en evidencia sólida. Los cuadernos de Ernesto, las fotocopias de don Alberto, las capturas de Sonia, los correos de Marcela y la investigación documental de Simón conformaron un expediente que ya no podía ser ignorado. Catalina presentó los documentos en una audiencia urgente. La juez,
Después de revisar la sólida correlación entre los papeles y las transferencias, dictó medidas provisionales. Ordenó el bloqueo de ciertas cuentas bancarias vinculadas a la operación señalada en un plazo razonable. Suspendió la firma del contrato de adquisición que Grupo Solaris pretendía cerrar esa semana y admitió la petición de libertad bajo fianza para don Alberto, condicionada a que se reforzaran las medidas de protección para los testigos. Las palabras bloqueo de cuentas circularon en la prensa con la misma intensidad de un vendaval que despeina lo que antes estaba arreglado. No fue un congelamiento definitivo, Catalina lo dijo con cuidado cuando habló con los periodistas, sino una medida cautelar que busca preservar pruebas y evitar la dispersión del posible botín. Los periodistas no vendieron certezas, vendieron la existencia de dudas tan fundadas que las instituciones debían actuar. La estrategia de publicación coordinada funcionó. Simón publicó un reportaje que acompañaba las peticiones legales y que tejía la historia con nombres, fechas y documentos. El impacto fue casi inmediato. La opinión pública se volcó en preguntas, la dirección de comunicaciones del Grupo Solaris se resquebrajó y, sobre todo, el Consejo de Administración, esa entidad que hasta entonces había mantenido una distancia aparente de Rodrigo, tuvo que pronunciarse. Algunos miembros que habían avalado decisiones con la comodidad de la rutina comenzaron a deslizarse fuera de las entrevistas televisivas. Otros pidieron investigación interna. Rodrigo intentó recomponer su imagen con declaraciones enérgicas y un video institucional que pretendía mostrar transparencia. Nada calmó un efecto más demoledor. Ante cámaras que ya no le creían, su voz sonó tensa, sus palabras, templadas por la necesidad de defender lo indefendible. En una rueda de prensa, cuando le preguntaron por las anotaciones del cuaderno y por las transferencias señaladas, Rodrigo balbuceó e intentó dirigir la conversación hacia procedimientos sujetos a auditorías internas. Sus intentos de control llegaron tarde. La cámara dejó ver los gestos que antes ocultaban su inseguridad. En ellas, la falta de control era más reveladora que cualquier acusación. La caída simbólica de Rodrigo fue gradual y anclada en hechos. El Consejo decidió pedir una auditoría externa, y con el paso de los días, el peso de las evidencias hizo que varios accionistas principales exigieran su separación temporal mientras avanzaban las investigaciones. No fue una humillación teatral de una sola tarde, fue la pérdida de legitimidad que viene cuando la credibilidad se deshilacha. Sus palabras dejaron de ordenar. Empezaron a sonar como excusas en una sala que ya no le obedecía. Hay una escena que quedará para siempre en la memoria de quienes siguieron el caso. La sesión extraordinaria del Consejo fue transmitida en vivo para algunos canales. Rodrigo ingresó con la misma postura rígida de siempre, pero en el aire flotaba algo nuevo. La sensación de que su mando tenía un hueco. Durante la sesión, don Alberto habló, no con la soberbia de quien se da la razón, sino con la humildad lenta de quien reconoce errores y entrega pruebas. La voz de don Alberto fue, para muchos, el contrapeso ético que la sala necesitaba. No pidió venganza, pidió que la verdad tuviera su curso. El Consejo, dividido pero tensionado por la evidencia, aceptó iniciar procedimientos internos y colaborar con las autoridades. Rodrigo, sin el respaldo unánime que antes protegía sus actos, enfrentó una desautorización pública que lo dejó con su autoridad descosida. Aún así, la historia no fue un triunfo instantáneo. Las defensas se activaron. Abogados corporativos intentaron desacreditar pruebas, técnicos del área financiera buscaron explicaciones alternativas a las transferencias y algunos medios intentaron equilibrar la balanza con notas que hablaban de acusaciones prematuras. La legalidad no opera con rituales heroicos, opera con pruebas, tiempos y recuentos. Catalina lo sabía y repitió una y otra vez la misma consigna. Esto va por pasos. Nada está cerrado hasta que lo diga un tribunal, pero sí hay que exponer lo que existe. Eso bastó para seguir moviendo el tablero. Mientras eso ocurría, la vida de Valentina se pareció a una cordillera emocional. Días de alivio y noches en vela. Con cada publicación, con cada declaración de Marcela,
Con cada hoja del cuaderno que se cotejaba con movimientos bancarios, la presión sobre Rodrigo aumentaba. Los clientes comenzaron a preguntar. Las licitaciones pendientes encontraron resistencias. Algunas juntas que antes eran rápidas y automáticas, ahora se revisaban con lupa. Como dijo un columnista económico, no es solo la ley la que actúa, es la economía de la reputación. La parte más dolorosa fue el momento en que la historia tocó la muerte de Ernesto. En el cuaderno habían pistas que sugerían que, en los meses previos al accidente que le costó la vida, Ernesto había intentado reclamar sobre facturas y había sentido que su nombre estaba siendo usado en maniobras que no comprendía. Catalina, con cuidado, elaboró una línea de tiempo que vinculaba la aparición de ciertas facturas con reclamos presentados por Ernesto ante proveedores. No afirmó que alguien hubiera causado su muerte, pero sí planteó que había motivos suficientes para iniciar una investigación más profunda sobre lo que rodeó su caso. Esa hipótesis, planteada con cautela, abrió una herida que no solo movilizó pruebas, sino también emociones. Para Valentina fue un zarpazo que mezcló ira con una forma de alivio. Al fin la historia de su padre dejaba de ser un susurro enterrado en hojas rústicas. Con la acumulación de pruebas y las declaraciones de testigos, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación formal contra varias personas vinculadas a la dirección de Grupo Solaris. Las medidas administrativas que solicitaron fueron de nuevo cautelares. Auditorías forenses, entrevistas con proveedores, revisión de contratos y, cuando se comprobó la conexión directa con las transferencias documentadas, la orden de congelamiento de cuentas concretas para asegurar bienes que podrían ser reclamados en un eventual proceso civil o penal. Catalina, siempre precisa, repitió la idea. No es un juicio, es la preservación de lo que estamos investigando. En la esfera pública, la humillación de Rodrigo se cristalizó en dos actos: la desautorización del Consejo y la transmisión de las dificultades en su rostro durante entrevistas televisivas. No hubo caída teatral con risas, hubo la caída más difícil, la pérdida del respaldo del ambiente que lo alimentaba. En términos prácticos, su autoridad dejó de ser efectiva cuando los acuerdos ya no se ratificaban con su firma, cuando proveedores exigían garantías y cuando las instituciones financieras suspendieron temporalmente relaciones hasta verificar la situación. Allí, en la suma de pequeñas desautorizaciones, estuvo la humillación más potente, la de quien descubre que su poder dependía del silencio general y que ese silencio se rompió. Para don Alberto, la libertad comenzó con una decisión judicial que consideró desproporcionada la detención preventiva. Su salida de la comisaría fue un momento contradictorio: alivio y culpa, gratitud y el peso de lo que había causado. Valentina lo recibió con lágrimas contenidas y una sonrisa amarga. En su hogar, don Alberto pidió disculpas por no haber hablado antes, por haber permitido que sus miedos fueran atenuados por los años. No fue un acto de redención solemne, fue la sinceridad de alguien que reconoce su papel en la trama. Marcela enfrentó su propio juicio social. Al hacer pública su colaboración, muchos la señalaron como responsable. Otros la consideraron valiente por romper el pacto del silencio. Ella, sin embargo, asumió el costo de sus decisiones, pidió licencia, comenzó terapia y ofreció colaborar en la reconstrucción de procesos internos. Su arco no fue la absolución inmediata, fue la búsqueda de reparar profesionalmente lo que había permitido con su inacción. Para Valentina fue una imagen compleja. La mujer que la miró con miedo en la sala ejecutiva se había convertido, eventualmente, en quien sostenía la verdad cuando la tenía en la mano. Sonia, que había sido desplazada, recuperó su voz y reclamó la restitución de su puesto mediante negociación. Nunca se trató de volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. Fue más bien una reconstrucción con condiciones: acuerdos para revisar procesos de selección, cláusulas de transparencia y la promesa de crear un comité de ética que integrara a empleados y representantes externos. Valentina, con la tenacidad que la caracterizaba, propuso que se estableciera un programa de protección para empleados
que quisieran denunciar malas prácticas. No buscó un trofeo profesional, buscó que nadie más tuviera que arrodillarse por miedo. El clímax mediático y legal tuvo un pulso dramático en la audiencia donde se expusieron las piezas clave. Copias de las transferencias, testimonios de Marcela y Sonia y las páginas del cuaderno de Ernesto. Catalina presentó la historia con precisión. Puso ante la mirada pública lo que hasta entonces había sido rumor y señaló la correlación entre decisiones corporativas y las maniobras documentadas. Los peritos financieros, llamados por el juzgado, corroboraron irregularidades en varias operaciones. No fue un veredicto, pero sí la articulación de hechos que obligaron a otras instancias a actuar con mayor frialdad y objetividad. La consecuencia administrativa fue clara. El Consejo aceptó por mayoría iniciar una auditoría externa de toda la gerencia y suspender de forma temporal las facultades de Rodrigo mientras se desarrollaban las pesquisas. El mensaje institucional fue tibio en el lenguaje pero rotundo en el efecto. El CEO quedaba en una condición de sospecha, con su capacidad de decisión notablemente limitada. Para muchos, aquello fue la humillación pública anunciada por el título. Rodrigo, que había intentado humillar a Valentina, terminó expuesto por acciones que lo vinculaban a prácticas discutibles. Sin embargo, la justicia real no se consumó en ese momento. Había investigaciones en curso, posibles querellas por fraude y otras por obstrucción, y el tiempo diría qué cargos quedarían firmes. Aquí hay que insistir en la prudencia que Catalina mismo marcó. No celebramos condenas que aún no existen, celebramos que la verdad sale y que las instituciones actúan. Para Valentina, la victoria no fue la detención de nadie, ni la caída definitiva del poder. Fue la restitución de la dignidad, el reconocimiento público de que su despido no había sido un acto aislado, sino parte de una red de decisiones opacas. Lentamente, se abrieron caminos de reparación. El Consejo ofreció a Valentina un reconocimiento formal de que el procedimiento de despido fue improcedente. Hubo una propuesta de reinstalación con cargo consensuado y un ofrecimiento de compensación para cubrir gastos médicos de doña Esperanza. La silla que le ofrecieron no era la misma que había ocupado. La empresa pretendía reparar lo que su maquinaria había dañado. Valentina no buscó venganza. Aceptó parte de lo ofrecido, la liberación de un seguro que cubrió tratamiento para su madre y una suma para regularizar las deudas, y declinó la idea de volver a ser la asistente de siempre bajo la sombra de una directiva en transformación. Optó, en cambio, por fundar un pequeño proyecto junto a Simón y Catalina, una plataforma de defensa de empleados que combinara asesoría legal y periodismo de investigación para proteger denuncias laborales. No fue una empresa millonaria, fue una decisión ética, dar forma a un refugio que antes no existía. El cierre más íntimo llegó meses después. En una tarde templada, doña Esperanza abrió el cuaderno de Ernesto sobre la mesa de la cocina. Tenía las manos arrugadas por el trabajo, pero una luz distinta en la mirada. Don Alberto, libre pero marcado por el proceso, se sentó a su lado. Valentina, con la carpeta que ahora empezaba a descansar en el cajón, leyó en voz alta fragmentos del cuaderno. Nombres que por años fueron notas privadas, ahora eran piezas que habían cambiado un tablero. No hubo triunfalismo. Hubo más bien una sensación de reparación que sabía a algo más parecido a la justicia madura. «Tu padre no cayó por cobardía», dijo Esperanza, y su voz llevó el orgullo y la pena. Escribió porque creía que alguien tenía que nombrar lo que otros ocultaban. «Gracias, hija». La frase no borró el dolor de los años, pero sí puso en su lugar la herencia. La honestidad de Ernesto se transformó en arma de defensa. Don Alberto, con su voz quebrada por la experiencia, pidió perdón por sus silencios y prometió colaborar para que las instituciones adquirieran mecanismos que evitaran que lo sucedido se repitiera. No fue una absolución dramática, fue una reparación humilde. En la esfera pública, la situación de Rodrigo evolucionó hacia procedimientos judiciales que aún estaban en marcha. Algunos medios reportaron la renuncia de varios directivos,
vinculados a las áreas investigadas. Otros hablaron de acuerdos privados y demandas laborales. La política corporativa de Grupo Solaris se volvió un lente de escrutinio. Nuevas políticas de transparencia, supervisión de compras y renovación de la gerencia de control interno. No todo cambió de la noche a la mañana, pero las medidas fueron palpables. Controles, comités mixtos, procesos de denuncia protegidos. La humillación del CEO, en definitiva, se materializó en la pérdida de poder efectivo y en la exposición pública de decisiones que antes parecían intocables. El epílogo no fue una película con cierre redondo. La justicia tomó su tiempo. Hubo audiencias, peritajes, apelaciones y conversaciones en despachos. Sin embargo, las piezas que Valentina y su equipo habían puesto en línea sirvieron para algo más que una sola resolución. Abrieron una ventana hacia una práctica corporativa más vigilada y permitieron que empleados antes temerosos encontraran vías para hablar sin verse automáticamente como traidores. La plataforma que Valentina cofundó comenzó a recibir consultas. No era una organización que prometiera soluciones mágicas, era un espacio de acompañamiento. Y eso, para quienes habían pasado por el silencio, fue un alivio práctico. Marcela, por su parte, inició un proceso de restitución profesional que incluyó disculpas públicas y el ofrecimiento de cooperar con el nuevo comité de ética. Sonia recuperó parte de lo perdido y con la asesoría de Catalina consiguió una compensación que la ayudó a retomar su estabilidad. Don Alberto tuvo que enfrentar consecuencias por su gestión, pero su colaboración le permitió reconstruir en parte su reputación como alguien que finalmente decidió reparar. Valentina, cuando se sentó otra tarde en la banca del parque donde había descubierto la nota en la caja, pensó en lo frágil que es la dignidad frente a las estructuras que la quieren domesticar. Miró el cuaderno de Ernesto y entendió que la fuerza mayor no yace en el estruendo de la venganza, sino en el trabajo paciente de ensamblar hechos. Su vida no había vuelto a la tranquilidad de antes, porque nada vuelve a ser idéntico después de una lucha así. Pero había una reconstrucción. Su madre recibía el tratamiento. Ella tenía una ocupación que la honraba, y el miedo había cambiado de nombre. Ahora se llamaba responsabilidad. En el cierre de esta historia, la lección que quedó no fue la de la caída de un hombre sola, fue la de la capacidad colectiva para sostener la verdad. Las hojas de Ernesto, la voz de don Alberto, la decisión de Marcela, el oficio de Simón y la estrategia de Catalina fueron piezas que demostraron que la dignidad requiere aliados. No siempre habrá justicia inmediata. No siempre el que humilla obtiene la recompensa de la injusticia. Pero hubo, en este caso, algo tan poderoso como una sentencia: la recuperación del nombre de una mujer que se negó a arrodillarse. La imagen final es sobria. Valentina, en la cocina pequeña de su casa, abre el cuaderno por la última entrada que leyó en voz alta junto a su madre. Afuera, la ciudad continúa su rutina indiferente. Adentro, un gesto sencillo tiene otro peso. Doña Esperanza coloca una taza de té al lado y sin grandes ceremonias dice: «Mi hijo no murió en vano si su palabra sirve para que otros no tengan que callar». Valentina sonríe, y esa sonrisa no es triunfo ni alivio. Es promesa de quien sabe que la lucha continúa, pero que ya no la afronta sola. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea en la dignidad en el trabajo y apoya al periodismo que destapa lo que debe ser visto.